están ustedes? Muy buenas noches, bienvenido a nuevamente el nuevo programa de Tele 13 Radio en el que vamos a conversar sobre nuevos temas, pero también queremos hacer nuevas reflexiones sobre los temas de siempre. Los voy a acompañar durante 30 minutos para que hablemos con los hombres y mujeres que se están haciendo preguntas que van más allá, preguntas que buscan otro tipo de respuestas y que nos llevan a correr la barrera de la contingencia con sus nuevas miradas y nuevos diálogos. Y en este nuevo capítulo, en este día jueves 6 de agosto, queremos conversar sobre el libro Ética y Coronavirus, editado por el Fondo de Cultura Económica y que intenta responder preguntas como: ¿es éticamente defendible restringir las libertades en pos de la salud? ¿Es correcto proteger la salud a costa de otros bienes? ¿Hay que evitar la pérdida de vidas sin considerar las consecuencias? Bueno, para hablar de esto y más, les presento a nuestro entrevistado. Nombre: Daniel Löwe, autor del libro Ética y Coronavirus. Cargo: Académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez y PhD en Filosofía Política y Moral. Áreas de especialización: Filosofía política, filosofía moral y ética, con especial énfasis en teorías igualitarias, multiculturalismo, teorías liberales, ética de los animales, ética del medio ambiente y teorías de justicia internacional. Daniel, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. ¿Cómo estás? Muchas gracias a ti, muy bien, gracias. Bueno, partamos hablando inmediatamente de tu libro. El libro parte haciendo una advertencia, que este no es un libro médico donde la gente va a encontrar información epidemiológica, que es un libro sobre ética en tiempos de coronavirus. ¿Por qué es importante mirar la pandemia desde la ética, desde la filosofía? En general es importante mirar los asuntos públicos y también privados desde una perspectiva ética. Yo creo que sobre todo en el plano de las políticas públicas hay una doble tendencia que es necesario resistir. Una es la de aquellos que sostienen de una manera acrítica ciertas posiciones éticas como si fuesen evidentes, los dogmáticos, ¿no? Y en el caso del coronavirus, la posición de los dogmáticos se expresó muy al comienzo, ya cuando sin siquiera plantearse la pregunta se supuso que la protección de la vida debía estar ante todo. La otra tendencia que es necesario contrarrestar de algún modo es la de los técnicos. En el caso de las políticas públicas es la idea de que la respuesta a las políticas públicas se desenvuelve solamente en el terreno de la técnica. No me malentiendan, en el terreno de la técnica hay mucho espacio, en el terreno de las políticas públicas hay mucho espacio para la técnica, pero sin embargo la técnica no puede decidir cuáles son los fines, no puede decidir si los medios son apropiados, ni siquiera puede decidir qué es lo que vamos a perseguir y cómo lo vamos a perseguir, porque lo están haciendo mediante usos conceptuales que no examinan, qué es el bienestar, por ejemplo. Todas esas respuestas, o todas esas preguntas, son preguntas que hay que plantearse desde una perspectiva filosófica, y en algunos casos de una perspectiva filosófica y ética. Entonces es importante, volviendo a tu pregunta, considerar esa perspectiva ética, esa perspectiva filosófica, al plantearse los modos cómo nos enfrentamos como individuos y como sociedad frente al coronavirus, porque son preguntas que se dan o por supuestas o que se dejan en manos de los técnicos. Las dos cosas son insuficientes. Bueno, hablando de esas preguntas, una pregunta fundamental que se hace y que tú planteas en el libro es si es correcto proteger la salud, la vida a costa de otros bienes, y si lo es, indefinidamente o hasta qué punto. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es compleja. A ver, para acercarnos a la respuesta tenemos que ver cuáles son las consecuencias que se siguen del coronavirus, que se siguen de las medidas por las que hemos optado para luchar contra el coronavirus. Lo repito de una manera un poco majadera. Las consecuencias no son en todos los casos atribuibles al coronavirus, sino que son atribuibles en buena medida a las medidas por las que optamos como sociedad para lidiar con el coronavirus y su desafío, el desafío que plantean. Y cuando empezamos a examinar las medidas nos damos cuenta que abarcan muchos aspectos de la vida y que son en muchos casos tremendamente negativas. Usualmente se ha presentado esta discusión como una entre, así lo hizo el Economist, por ejemplo, mucha gente, Boris Johnson, etcétera, como entre salvar vidas y la economía. Esa es una mirada media. Si te fijas bien, el punto de que se afecte la economía con las medidas por las que optamos es que al afectar la economía, que cruza sistémicamente nuestra sociedad, afectamos muchos aspectos de la vida de las personas. Date cuenta que hay estudios que indican que perder
el empleo en una situación de crisis profunda, es decir, un choque exógeno fuerte, significa estadísticamente a lo largo de la vida productiva una persona 1 año y medio menos de vida. Es decir, con la crisis económica que estamos viviendo y la pérdida de empleos y la pérdida de ingresos, lo que estamos haciendo es posponer muertes, en definitiva. ¿Me explico? Sí. Sí, no, en ese sentido, de alguna manera uno puede pensar que existe un falso dilema, ¿cierto?, entre defender la vida y defender la economía. Finalmente, las consecuencias económicas de las medidas que estamos tomando puede terminar matando aún más gente, o matando a gente que no se habría muerto de coronavirus. ¿Algo así? Parcialmente sí. Date cuenta que la situación entre los que mueren hoy en día por coronavirus y los que en el futuro pierden 1 año y medio de vida estadística es exactamente la misma. Los que mueren hoy en día por coronavirus pierden el espacio vital entre el momento de su muerte hoy y la muerte que hubiesen tenido si no hubiese ocurrido de manera anticipada por el coronavirus. Los que mueren en el futuro pierden el espacio vital de la muerte que tienen desde que mueren en el futuro hasta la muerte que hubiesen tenido sin esa muerte anticipada, producto de las medidas por las que optamos para lidiar con el coronavirus. La única diferencia entre los dos casos es el punto en el que ocurre la muerte. Una ocurre hoy, la otra ocurre en el futuro. Pero esa diferencia del punto en el cual ocurre la muerte no puede ser tan relevante como para considerar que son dos situaciones completamente distintas. En ese sentido, las medidas, como tú bien dices, para lidiar con el coronavirus es, en cierta medida, significa posponer muertes, que no ocurren hoy por el coronavirus, sino que en el futuro. Y si tomas en consideración o piensas, como yo en algún momento argumento, que sí tenemos razones para agregar la cantidad de años perdidos de vida, entonces la cantidad de años perdidos de vida que tienes son enormes. Probablemente sobrepasan la cantidad de años perdidos de vida de las personas a las que no mueren por coronavirus hoy en día. Piensa que solamente en mayo en Estados Unidos más de 30 millones de personas estaban desempleadas producto del coronavirus, ¿no?, de las medidas tomadas. En ese sentido, Daniel, uno podría entonces inferir que la vida no es o no tiene un valor absoluto, como algunos piensan. Tú hablabas de dos dogmáticos, ¿cierto? Y por lo tanto, porque si pensamos que la vida es y tiene un valor absoluto, se condice de eso que hay que defenderla a toda costa. Y en el fondo, no siempre hacemos eso, porque claro, ahora se plantea el dilema con el coronavirus, pero tú planteas en el libro algo interesante que dice que en el fondo muchas veces en la vida diaria no estamos defendiendo la vida con nuestras decisiones. No solamente ahora se presenta frente a una pandemia como que la vida fuera el valor absoluto que hay que defender a toda costa. Eso es así, es bastante, mira, la idea de que la vida tiene un valor absoluto, inconmensurable, que no permite trade-offs, etcétera, etcétera, es una idea que encontramos en una multitud de tradiciones religiosas, filosóficas, etcétera, y es una idea que de alguna manera pertenece a esa imaginería estructural en la cual cimentamos nuestra vida como sociedad y como individuos día a día. Nos gusta pensar de que la vida tiene un valor absoluto y que por lo tanto hay que respetarla a cualquier costo, etcétera, etcétera. Nos da una cierta tranquilidad vital, pero si te fijas, esta es una imaginería, porque tanto en nuestra vida diaria como en las políticas públicas no actuamos de acuerdo a esa premisa. Por ejemplo, en la vida diaria. Bueno, en la vida diaria, si tienes una enfermedad terminal, a partir de algún momento te vas a preguntar si vale la pena seguir extendiendo tu vida a cualquier costo. Pero incluso sin ir a situaciones dramáticas, piensa en cualquier tipo de trade-off, en cualquier tipo de ponderación entre una situación, un disfrute hedónico y la extensión de la vida. Cuando los fumadores encienden un cigarrillo están acortando su vida. Cuando descorchamos una botella de vino lo estamos haciendo igual. Cuando practicamos un deporte riesgoso, lo estamos haciendo estadísticamente también. Es decir, preferimos en muchos casos nuestra vida privada, un disfrute, por la razón que sea, a la extensión de la vida o evitar la probabilidad de su término. Y en las políticas públicas también. Piensa en el auge. El auge es una lista de enfermedades, de patologías que son tratadas de una manera preferencial. Y eso determina quién vive y quién no vive. ¿Por qué no extendemos la lista de patologías del auge? Bueno, porque tiene costo y no estamos dispuestos a asumir esos costos. Podríamos decir, no los tenemos. Sí, sí los tenemos. Podríamos sacarlos de otras cosas que también nos parecen valiosas, pero que sin embargo no tienen nada que ver con salvar vidas. Por ejemplo, orquestas juveniles. Piensa en otros tipos de aspectos. Piensa en, cada año mueren en Chile, en las primeras 24 horas después de un accidente, aproximadamente 1.500 personas en accidentes de tránsito.
muchas de estas muertes serían evitables mediante mejor infraestructura, mayor fiscalización y una disminución drástica de las velocidades. Claro. ¿Por qué no lo hacemos? Bueno, no lo hacemos porque esos gastos tendrían que ir a costa de otras cosas que nos parecen valiosas y que no tienen nada que ver con salvar vidas, y porque, esa es la segunda mitad de la respuesta, todo eso implicaría mermas en nuestro bienestar, nos desplazaríamos nosotros y todos los productos de una manera más lenta, y no estamos dispuestos a renunciar a ellos. Así que, tanto en nuestra vida privada como en nuestra vida pública, evidentemente no actuamos bajo la premisa de que la vida tiene un valor superior que tiene que ser respetada a todos. Daniel, te voy a preguntar cómo se resuelve esta aparente dicotomía entre defender la vida y defender la economía, pero me parece que, por lo que escucho en tus palabras, finalmente esto no existe. Bueno, existe, a ver, partimos hablando acerca de cuáles son las consecuencias que se siguen de las medidas por las que optamos para lidiar contra el coronavirus. Y muchas de esas consecuencias están mediadas por la economía, no porque la economía tenga un valor en sí mismo, sino porque la economía sistémicamente cruza nuestras sociedades, es decir, de ella dependen los intercambios de los cuales se desprende nuestro bienestar. Y en ese sentido la economía es importante, no es en sí mismo importante, sino que es importante en cuanto es un medio para la vida de las personas. Y una economía que no funciona tiene consecuencias graves en el bienestar de las personas, no solamente la pérdida de vidas de las que hablamos, ¿no? Hay estudios también, Tilton Bastos, por ejemplo, que muestran claramente que las personas que tratan de ingresar al mercado laboral en un momento de crisis, los que por primera vez entran al mercado laboral, tienen consecuencias a lo largo de toda su vida, y consecuencias serias: aumentan las enfermedades cardíacas, aumentan las separaciones, disminuye la cantidad de hijos, aumentan las conductas riesgosas, etcétera, etcétera. Pero las consecuencias van todavía más allá de las medidas para lidiar con el coronavirus. No son solamente las medidas, todas aquellas consecuencias que se retrotraen en una economía deprimida en la vida de las personas, sino que las medidas de confinamiento tienen consecuencias profundas en la vida de las personas. Somos seres que pertenecemos a una especie que ha logrado su éxito mediante estrategia de cooperación y conflicto. Somos una especie eminentemente social. El confinamiento, el impedirnos estar con los otros, interactuar con los otros, tiene consecuencias profundas que van más allá de todo lo que hemos hablado. Nos pone ansiosos, agresivos, nos enferma, etcétera, etcétera. De hecho, hablemos ahora de eso, de la restricción de las libertades, ¿cierto? Tú dices en el libro, muchas de las medidas implementadas y propuestas para lidiar con el coronavirus y sus consecuencias implican restricciones coactivas a las libertades individuales. En las sociedades democráticas contemporáneas en que se busca proteger y respetar las libertades y los derechos fundamentales, estas restricciones deben ser justificadas. Si usted aprecia la libertad, dices tú, al menos tiene que preguntarse acerca de la justificación de esta coacción, algo que a veces ni siquiera lo estamos haciendo. La pregunta ¿es éticamente defendible restringir las libertades en pos de la salud como ha ocurrido en nuestro país, al extremo en que ha ocurrido y en el mundo entero? Es una buena pregunta, y yo creo que sí lo es bajo ciertas condiciones que estamos empezando a notar ahora. Una condición es que las restricciones a la libertad tienen que ser limitadas en el tiempo. Imagínate que efectivamente el coronavirus fuese un virus con el que vamos a tener que convivir por el resto de la historia. En ese caso te aseguro que no estaríamos dispuestos a aceptar estas restricciones. Estamos dispuestos a aceptarlas porque son limitadas en el tiempo. Si esto fuese para siempre, no lo aceptaríamos. Ahora bien. Ahora, ¿cuál es la limitación del para siempre? Porque la verdad es que cada vez escuchamos más de las autoridades sanitarias que esto nos va a acompañar por un buen tiempo, y si es que no, digamos, por un largo tiempo, y por lo tanto uno empieza a pensar, ¿son estas medidas, son aplicables para siempre o en forma, digamos, extendida, más de lo que ya se han extendido? Probablemente no, y probablemente si lo consideras desde una perspectiva de costos y beneficios, los costos que se siguen de aquello son mucho más altos que los beneficios, a pesar de que muera más gente ahora producto del coronavirus. Volviendo a la pregunta de las libertades, la pregunta es cómo justificar esa restricción de libertades, ¿no? Y hay dos líneas en general. Una es la línea paternalista, que es muy usual en nuestra sociedad y que la hemos escuchado a las autoridades, que es la idea de que el Estado nos tiene que proteger de nosotros mismos, claro, y por lo tanto limita nuestras libertades. De modo anecdótico, piensa por ejemplo en todas las ideas que se plantearon de los aspectos de salud pública y seguridad, de restringir el acceso al alcohol, por ejemplo, durante la cuarentena. Medidas eminentemente paternalísticas que aspiran a limitar nuestras libertades para protegernos a nosotros mismos. Yo pienso y argumento en el libro que esas medidas no son justificables en ninguna de sus variantes.
Pero hay otro tipo de argumentos que son los argumentos que apelan al daño que causamos en los otros. Y esa es la línea con la que yo creo que se pueden justificar estas medidas por un tiempo limitado. Ujú. Ahora bien, Medidas como la cuarentena, por ejemplo, como el por confinamiento ejemplo, total. Estoy por ejemplo, pensando en que una de las medidas que parece más paternalista es, por ejemplo, que los adultos mayores no puedan de frentón salir de su casa. Ahora ya se les da la posibilidad hace una semana, ¿cierto?, de que puedan salir 3 veces a la semana por una hora, pero además como que efectivamente el adulto mayor no fuera un ser capaz de tomar decisiones y de protegerse a sí mismo, y el Estado tiene que decirle lo que tiene que hacer. evidentemente, el caso de los adultos mayores es bastante curioso, ¿no? Porque es evidentemente una política paternalista a más no poder. O sea, los estamos tratando como animalitos, les estamos dando horas de salida. Yo encuentro eso bastante insostenible, la Mm. verdad. Claro, uno podría argumentar que no se trata de paternalismo, no se trata de protegerlos a ellos de ellos mismos. Por ejemplo, limitar el deseo que tienen o la posibilidad de realizar el deseo que tienen de salir a pasear. ¿Mm? En su propio beneficio, sería el argumento, sino que se trata de proteger a los otros. ¿Por qué? Porque como pertenecen a un grupo de riesgo, entonces elevan la probabilidad de ocupar asistencia de salud y por lo tanto la probabilidad de que colapse el sistema de salud y por lo tanto la probabilidad de que otros individuos que también requieran atención en salud no la obtengan y mueran. Esa sería una manera de transformar esa argumentación paternalista en una argumentación de daño en terceros. Ahora bien, esa argumentación apenas se sostiene, porque si consideras que es razonable limitar la libertad de las personas en pos de su propia salud, entonces tendrías que llegar a argumentos como que es absolutamente razonable limitar también la libertad de los adultos mayores en el invierno de salir a la calle porque es más probable que se enfermen, porque es más probable que se resbalen y sufran un accidente y por lo tanto hagan colapsar los sistemas de salud o hagan, demoren o hagan más improbable que una persona que requiere la atención la obtenga. Son argumentos muy poco, o cuando tratamos de externalizar de alguna manera los daños en terceros para transformar argumentos paternalistas en argumentos de daño en terceros, lo que obtenemos es algo bastante poco plausible. Y por lo tanto yo creo que son argumentos, son políticas eminentemente paternalistas en el caso del adulto mayor y creo que son completamente insostenibles, es una falta de respeto y es una violación de la integridad moral de las personas. Daniel, ¿y hasta cuándo uno podría decir que es viable o que es justificable, digamos, éticamente hablando, restringir las libertades? O sea, hay comunas que llevan ciento y tantos días sin poder salir de sus casas. ¿Hasta cuándo es éticamente justificable si lo podemos justificar? Mira, yo creo que esto es un terreno de especulación. Yo creo que estamos llegando al límite de esa justificabilidad. Mira, la idea de la justificabilidad de esa limitación temporal se basa en o tiene como referencia la idea de que en algún momento ya no va a ser necesario. Podría ser que llegase una vacuna y en ese caso no sería necesario. Podría ser que el virus empezase a desaparecer por sí mismo y en ese caso no sería necesario. En la medida en que ese horizonte de sentido a las medidas, en algún momento no van a ser necesarias por alguna razón, desaparece, entonces también desaparece la justificación a las medidas. Acostumbrarnos a vivir con el coronavirus va a significar acostumbrarnos a vivir con las muertes producto del coronavirus. Es que es así. En la medida en que ese horizonte de sentido ya esté cada vez más lejano, se hace cada vez más inviable argumentar a favor de las restricciones a la libertad, por lo menos las restricciones más fuertes, las que tienen que ver con movilidad, las que tienen que ver con confinamiento. Quedan otras, mascarilla, algún tipo de distanciamiento social, etc. Pero probablemente mientras va a desaparecer, en la medida en que va desapareciendo ese horizonte en el que no va a ser posible, en el que el coronavirus ya no nos va a acompañar, entonces todas estas medidas se vuelven más injustificables. Ahora, si pensamos si no pensamos, digamos, en las restricciones, ¿cierto? Las medidas coercitivas que estamos viviendo y que hemos vivido, la otra argumentación es si es posible proteger la vida y la salud de las personas sin estas medidas restrictivas, ¿cierto? Que vienen por parte del Estado y que afectan la autonomía del ser humano, pensando en que lo que hay que hacer es entregarle información al ser humano, recomendaciones de lo que tiene que hacer y que esa persona va a ser capaz de tomar las medidas de mutuo propio, digámoslo así, como lo hicieron algunos países escandinavos, Suecia, por ejemplo, y que da la impresión que no resultó. ¿Es posible pensar en esa alternativa o en realidad el ser humano no es capaz de protegerse? A ver,
Yo creo que la alternativa sueca es una alternativa que hay que mirar en serio. No les ha ido muy bien, aunque en realidad tenemos No. que ser honestos y no sabemos cómo le ha ido a nadie hasta este Es minuto, verdad. porque este virus es recurrente, etcétera, etcétera. No sabemos ni siquiera si formamos defensas contra el virus que permanezcan en el tiempo. Quizás si el virus nos acompaña por mucho tiempo y el virus efectivamente provoca que nuestro sistema inmunológico se pueda defender de él en el futuro, quizás la alternativa sueca va a ser más eficiente que las otras hoy en día, no lo sabemos. Lo que sabemos es simplemente lo que pasa desde que comenzó la epidemia hasta el día de hoy. Y por lo tanto, no sabemos qué estrategia es más eficiente o mejor en base a algún sentido normativo. Pero lo que sí sabemos es que probablemente en la medida en que se hagan menos justificables las restricciones a la libertad, y es algo o a la movilidad o a los derechos fundamentales, y es algo que está sucediendo, las alternativas informativas que apelan a la responsabilidad individual y a la responsabilidad común se van a tornar más importantes, cada vez más importantes. Ahora, tu pregunta, ¿nos protegemos a nosotros mismos? ¿No nos protegemos a nosotros mismos? Es una pregunta complicada. Probablemente no en la medida en que muchos desearían. Eso no es importante cuando el que peligra, digamos, el que se peligra con sus propias acciones es la persona misma que realiza las acciones. El problema es cuando las acciones de una persona implican riesgos para los demás. Claro. Ahí es cuando se plantea la pregunta. Pero date cuenta que en muchos casos estamos habituados a vivir con riesgos. Piensa en la gripe estacional. La gripe estacional produce una enorme cantidad de muertos cada año. En Inglaterra, en un mal año mueren 25.000 personas más extras de gripe estacional que en un año normal. Y sin embargo no consideramos razonable limitar la libertad de las personas que tienen gripe estacional para proteger la salud de los otros. En otro orden de cosas tampoco lo consideramos. Nuestras acciones en el mundo producen riesgos en los otros. Y no consideramos que evitar esos riesgos, disminuirlos, sea una razón suficiente para disminuir la libertad para producir esas acciones, en todo orden de cosas. Estamos acostumbrados, aunque no nos guste reconocerlos, a vivir con el riesgo, y vivir implica riesgo. Proteger el derecho a la vida en ningún caso puede implicar eliminar cualquier riesgo o amenaza a la vida. Y es importante que nos demos cuenta de ello. Quizás vamos a tener que vivir con un riesgo mayor, lo que nos resulta bastante difícil hoy en día porque nuestras sociedades son muy seguras y nuestro deseo de seguridad es asombroso. Bueno, eso te quiero preguntar, pero antes quiero pasar rápidamente por el caso de países como Estados Unidos o de Brasil, ¿cierto? Donde sus presidentes de frentón presentaron una inacción frente a la pandemia, incluso cuestionando su existencia. Entonces, claro, una cosa es acostumbrarnos al riesgo, otra cosa es, ¿eso es éticamente reprochable lo que hicieron esos y lo que han hecho esos mandatarios? Absolutamente. Y la razón es que tal como partimos hablando en esta conversación, tal como hay absolutistas de la vida, también hay absolutistas de la economía. Y lo que estos presidentes o líderes hicieron, Trump, Bolsonaro, Boris Johnson, en un comienzo, no fue ni siquiera ponderar las diferentes pérdidas, las que se seguirían de la enfermedad por coronavirus y las que se seguirían por las medidas para lidiar contra el coronavirus, sino que simplemente optaron de manera acrítica, igual que los absolutistas de la vida, por una dirección contraria, el absolutismo de la economía, proteger la economía a toda costa. Y por lo tanto las situaciones son idénticas, es como un espejo, digamos. Están al revés, digamos, unos son absolutistas de la vida, los otros absolutistas de la economía, pero en los dos casos son igualmente reprochables porque no están tomando en consideración cómo todo aquello afecta la vida de las personas. En el último capítulo del libro se llama El fin del mundo, ¿cierto? Donde abordas la amenaza de coronavirus y el temor a la muerte, el temor que probablemente no solamente la muerte, nos ha llenado de temor, ¿cierto? El coronavirus. Y la pregunta es, ¿cómo cambiará? Yo sé que estamos en el terreno de la especulación, pero ¿cómo debiera cambiar nuestras sociedades y el mundo en general? Porque hay quienes sostienen que esto va a ser un cambio radical, pensando en que estamos tratando todo el tiempo, a partir del coronavirus, de tener como una vida y un mundo más seguro, una estrategia permanente de seguridad y de vigilancia. Y eso obviamente trae otras consecuencias, pero ¿vamos a tener efectivamente un cambio radical en cómo nos entendemos, tal vez incluso en lo que entendemos por democracia? Mira, es una pregunta en torno a la cual son desenvueltos la mayor cantidad de las discusiones filosóficas, etcétera, ¿no?
Hay mucha gente, como tú bien dices, que piensan que esto va a significar un cambio profundo en el modo como habitamos el mundo, el modo como vivimos. Yo discrepo. Alguna gente me ha tratado de pesimista, no creo que sea pesimismo, no creo que sea pesimismo suponer que las suposiciones optimistas no se van a cumplir. Pero hay que partir distinguiendo entre dos cosas. Una cosa es lo que nosotros deseamos, lo que nosotros pensamos que es justificado, lo que nosotros desearíamos que fuese la constitución de nuestro mundo en el futuro, y otra cosa diferente es lo que nosotros pensamos que va a ser, es decir, las razones que tenemos para creer que una situación va a ser o no va a ser el caso dentro de algún tiempo. Si miramos el coronavirus y los estragos que ha producido, etcétera, etcétera, es muy poco probable que tenga cambios profundos en el modo como habitamos la Tierra. Sobre todo si es que en algún minuto, a mediano plazo, se encuentra una vacuna o algún modo de contenerla. No creo que esto produzca ningún cambio, ¿verdad?, en el modo en que habitamos el mundo. Va a ser una especie de paréntesis en nuestra vida. Y la razón es que, son varias razones, pero una de ellas es que el coronavirus, tomado objetivamente, no es un virus extremadamente agresivo. El peligro es que colapsen los sistemas de salud, pero el virus no es extremadamente agresivo. Mira, compáralo con, qué sé yo, la gripe española, que fue la última gran pandemia que tuvo la humanidad. Hubo otras pandemias, pero fueron acotadas geográficamente, ¿no? SARS, etcétera, etcétera. La gripe española en 1918, en un año, mató entre 20 y 40 millones de personas de la población mundial, una población mundial que no era ni siquiera un tercio de la actual. Algunos sostienen que a lo largo de la gripe española murió el 5% de la población del mundo. Trae esas magnitudes de muerte a la población mundial de hoy en día y significaría la muerte de 300 millones de personas. El coronavirus ha matado 700.000. O sea, date cuenta que el efecto objetivo en las muertes que produce el coronavirus es bastante mínimo en comparación a otras pandemias. Y es muy, no estoy diciendo que no sea dramático, es dramático en cada caso singular, Sí, sin duda alguna. Y es muy aventurado decir que una enfermedad, una pandemia que tiene un efecto tan limitado en la vida de los individuos va a tener un efecto radical en los modos de producción y consumo del mundo. No los va a tener, no los va a tener. Esto va a ser probablemente, si es que hay, bajo la suposición de que esto se controla, va a ser simplemente un paréntesis en nuestra vida. ¿Tú crees que vamos a volver a salir, vamos a volver a ir a comprar y no vamos a partir de ahora no movernos en nuestra casa, hacer todo a través del sistema digital y todo eso? Ahora, a ver, sí, no, que te quería preguntar, yo te preguntaba por la forma en que entendemos la democracia. ¿Por qué? Porque de alguna manera se podrían ver amenazas a la democracia, ¿cierto? Y sobre todo pensando en las libertades, por esta sensación o deseo de seguridad que tenemos en minuto. Tal vez eso también va a ser, como dices tú, puede ser que sea, mientras tanto, algo que se nos pase y después se nos olvide este deseo de seguridad y volvamos a la vida de antes. Pero, ¿tú ves alguna amenaza para el sistema democrático? Ese deseo de amenaza y la vigilancia que tenemos de todo, porque además la gente ahora está denunciando al vecino que juntó mucha gente dentro de la casa y así vamos, en eso estamos. Yo creo que lo que tú mencionas es justamente la mayor amenaza del coronavirus, ¿no? El coronavirus, si no se cambia nuestro mundo, probablemente no va a ser para transformarlo en un mundo en que vivamos en consonancia con la naturaleza o el fin de la era heteropatriarcal, etcétera. Todo eso que sostiene, sino que probablemente, si es que cambia algo, va a ser en un sentido negativo, en el sentido que va a implicar probablemente una limitación mayor de nuestras libertades. Date cuenta que nuestro deseo por seguridad es extremado. Y eso tiene que ver con la tremenda seguridad de nuestras sociedades actuales. Yo sé, o sea, si desagregas los datos, hay ocurren cosas horrorosas en nuestro mundo y también en nuestro país, sin duda alguna. Pero si miras los datos, nunca el mundo ha sido más seguro que hoy en día. Nunca hemos tenido vidas más largas. Nunca hemos tenido incluyendo vidas el coronavirus, digamos. Eso no cambia con el coronavirus, dices tú. Nunca hemos tenido vidas en las que hemos podido acceder a aquellos bienes que pueden de algún modo hacer que nuestra vida sea valiosa, desde alimentación a otro tipo de bienes. Es decir, nunca hemos tenido vidas tan seguras como hoy en día. Date cuenta, si hubieses vivido en Chile, en la época de la pandemia de la gripe española, tu expectativa de vida no hubiese alcanzado los 30 años. Y en buena medida esa expectativa de vida, que hoy en día estaríamos en Chile, muertos ya, mujer en está concreto. Hace rato, la expectativa de vida entre hombre y mujer en Chile está en promedio cerca de los 80 años hoy en día. Esa expectativa de vida tan limitada se debería en buena medida a la cantidad de niños que morían durante el primer año de vida, niños nacidos vivos que morían durante el primer año de vida, 30%. Recién los datos empiezan a cambiar radicalmente en los años 60,
Pero te aseguro que en esa sociedad en la cual 1 de cada 3 hijos que tú tenías moría antes del primer año de vida, no hubiese estado preocupado por una pandemia o tan preocupado por una pandemia que implica una probabilidad de muerte probablemente del 0,5%. Vivimos en sociedades muy seguras y eso está estudiado, está bastante estudiado. Tendemos a considerar que la pérdida vale mucho más. No estamos dispuestos a aceptar las pérdidas nos afectan demasiado. Se quiebra la curva, por decirlo de alguna manera, y por lo tanto no estamos dispuestos a aceptar un riesgo de pérdida de seguridad, y por eso hace que nos aferremos tan fuertemente a la seguridad y estemos dispuestos a aceptar medidas que probablemente en situaciones normales no estaríamos dispuestos a aceptar. Y esto no es pura especulación, ¿no? Piensa, por ejemplo, en lo que siguió a los atentados del 11 de septiembre, las Torres Gemelas en Estados Unidos. Lo que siguió fue una limitación de las libertades civiles aplaudidas por la gran mayoría de la población. Y en algún sentido esas Pero ahí se limitaciones... quedó eso. Así, en algún Como los medida, impuestos, dices tú, ¿cierto? Los impuestos en momentos de catástrofe, que son transitorios, pero se convierten en permanentes. Da la impresión que lo de las Torres Gemelas quedó ahí. Entonces, el temor de que ahora pase lo mismo, ¿no? Que se repita eso mismo. Así es, ese es el gran riesgo, pienso yo, del coronavirus, que justamente en pos de este deseo exacerbado de seguridad que tenemos estos seres temerosos en los que nos hemos convertido en los últimos años, estemos dispuestos a renunciar a nuestras libertades y de esa manera a algo de aquello que hace que nuestra vida pueda ser valiosa. Daniel, vamos al recomendado, una sección propia de nuestro programa que le pedimos a nuestro entrevistado, ¿cierto? Si a alguien le interesa ahondar en los temas que acabamos de conversar, obviamente además de leer tu libro, partamos por esa recomendación, ¿cierto? Te voy a preguntar dónde lo encontramos, pero ¿qué libros, además del tuyo, obviamente puedes recomendar o algún paper, algún artículo que encuentres que sea interesante? Mira, evidentemente les recomiendo mi libro, no solamente por el libro, es decir, lo que yo escribo, sino porque ahí van a encontrar muchísimas referencias a los diferentes temas de los que hablamos y a muchos otros. Entonces van a poder ir de alguna manera a las fuentes. Pero a mí me gusta recomendar en general a los clásicos. Así que yo les recomendaría, vayan a Tucídides, a la historia de la guerra del Peloponeso, y lean el libro 2. Es una descripción detallada de la peste en Atenas. El año 430 a.C., la peste arrasó Atenas, ¿no? Pericles, viendo que no podían competir contra los espartanos a campo abierto, decidió replegarse a la ciudad. La ciudad aumentó su cantidad de habitantes 3 veces aproximadamente, y eso dio lugar a una peste que probablemente fue algún tipo de peste tifoidea. Y es interesante porque en ese libro Tucídides describe con una acuciosidad hipocrática cómo la peste afecta la vida de las personas. Describe lo que causa la enfermedad, cómo se manifiesta la enfermedad, lo que se puede hacer contra ella, etcétera, pero también describe, y eso es interesante, todas las patologías sociales que se siguen de esta muerte inminente. Los atenienses, dice él, dejaron de respetar la ley, pero también dejaron de respetar a los dioses, y se dieron a una vida de libertinaje sin respetar ni siquiera a los muertos. Les recomiendo eso, es una lectura de un texto antiguo, pero que sin embargo nos sirve para reflexionar de alguna manera acerca de la pandemia hoy en día. Las medidas restrictivas contra el coronavirus probablemente no se van a poder mantener siempre, independientemente de que el coronavirus se mantenga o no. Mantenerlas va a implicar una serie de patologías sociales tremendas que yo creo que no han sido todavía consideradas. Y ni siquiera tocamos el toque de queda, que la gente ya como que se acostumbró, como que nadie se cuestiona que a las 10 de la noche hay que estar en la casa. Daniel Loewe, autor de Ética y Coronavirus, ¿tu libro se puede encontrar en estos momentos donde es difícil porque el comercio no está abierto completamente? ¿Dónde lo podemos encontrar? A ver, es un libro que está editado por el Fondo de Cultura Económica, así que sin duda alguna se puede pedir en la librería del Fondo de Cultura Económica, que es un sistema de delivery. Entiendo que también está en versión digital y entiendo que ya se está repartiendo a otras librerías, pero claro, las librerías están cerradas. Y algunas incluso las multaron por estar haciendo delivery, algo que parece también insólito. Daniel Loewe, muchas gracias por esta conversación con Nuevamente, muchas gracias a ustedes que nos vieron por Instagram TV, también que nos han escuchado por la 103.3. Nos encontramos mañana en otro capítulo de Nuevamente. Buenas noches.